bienvenida. Bueno, sean todos bienvenidos. Gracias por acompañarnos a este proyecto de Platiquemos del Libro con sus autores, en el cual el día de hoy estaremos hablando del libro Historia Urbanística de Sant Andreu de Palomar, Segles XIII-XXI, con su autor, el doctor Andreu Marful Pujadas, docente investigador del Departamento de Arquitectura en el GIADA. Agradecemos también a la doctora Vero Ariza, que estuvo aquí ahorita con nosotros, quien trae toda esta cuestión de la producción de las publicaciones, y la maestra Guadalupe Gaitán, directora del GIADA, que ahorita me comenta que en un ratito se va a conectar también. Y por aquí también tenemos la presencia de René Saucedo, el doctor, jefe de Departamento de Arquitectura. Para comenzar, les voy a solicitar a todos de la manera más atenta, vamos a colocar nuestro micrófono y la cámara apagados para que no hacer tanta interferencia con el doctor Andreu. Y al final, ya si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerle al doctor, puede ser a través del chat o levantando la mano que tenemos aquí en la barra de Teams. Entonces, pues ya de esta forma comenzamos. Le cedo la palabra al doctor Andreu Marful. Adelante, doctor, si gusta comenzar. Con mucho gusto. Gracias, David Adrián, por la presentación. Saludos a todos. Es un placer poder hablar de trabajo realizado en un libro y teneros aquí para poder conversar, si es en lo posible, pues sobre esta experiencia. El libro es un trabajo muy personal. Es el primer libro de urbanístico que he escrito y de momento es el único. Y forma parte de un proceso de trabajo de muchos años, también de investigación, y es un trabajo posterior a una tesis doctoral. Yo, si os parece, he ido unas diapositivas, capturé muchísimas figuras cuando hice la tesis doctoral y pienso que las imágenes ayudan mucho a comprender de cómo se trabaja, ¿no? Desde el urbanismo, desde el lenguaje del urbanismo, transité hacia un lenguaje más técnico. Me exploré la cuestión sociocultural, la cuestión económica, la cuestión financiera, los procesos más políticos, y al final pues tuve la oportunidad de publicar el libro para la ciudad con un fondo público. Y me pidieron si podía ser menos técnico, porque había tantas referencias, tantas nomenclaturas, tanta metodología y demás, que la gente pues lo encontraba muy pesado. Y es lo que es una tesis doctoral, un documento realmente muy pesado para leer. Y lo que hice fue, pensaba que sería fácil y no fue tan fácil, pues suprimir toda esta carga y hacerlo un libro más ameno. Y al final se convirtió en una historia urbanística. Ya no es un trabajo de análisis urbanístico con un proceso histórico, sino es una historia urbanística. Y bueno, la experiencia muy positiva, y me ocupó 3 meses de trabajo que los hice, a los que dediqué mi tiempo cuando llegué a Ciudad Juárez. Es decir, cuando vengo a Ciudad Juárez en el 2018 tengo el encargo del libro y la presión de terminarlo y lo tengo mal hecho, mal preparado. Lo he estado estudiando, pero es aquello que hay tiempo, ya lo trabajarás. Y lo que hice, un poco también con el impacto cultural de venir aquí, pues dedicarle mis ratos para redactarlo de nuevo. Y bueno, ha sido un libro que como redacción, como proceso de maduración y de maquetación, pues se ha realizado íntegramente aquí en Ciudad Juárez. Bien. Dicho esto, tengo preparadas unas diapositivas y quizás les paso las imágenes para que puedan verlo mejor. A ver, compartir pantalla, a ver si lo hago bien. Ven el PowerPoint, ¿verdad? Sí, doctor, sí se ve. Gracias, David Adrián.
Bueno, pues como les decía, el libro se titula Historia urbanística de Sant Andreu de Palomar, siglos XIII-XXI. Y en primer lugar lo que había pensado exponer, a ver si me salta la diapositiva, aquí, son las razones del libro. Primero es una razón personal. Yo soy de una familia de este entorno, de este lugar llamado Sant Andreu. Es actualmente un barrio de Barcelona, pero antes de haber sido un barrio fue un pueblo. Un pueblo de origen románico, que según la historia nos cuenta, pues tiene casi 1000 años. Un pueblo que creció junto con la ciudad de Barcelona, estaría como a 4 o 5 kilómetros. Y antes de ser absorbido por la metrópolis entendida como una mancha que va creciendo, se constituye como una ciudad. Y esta imagen, que es la que está en la cubierta, es el núcleo histórico de Sant Andreu, donde se resalta cómo las fábricas se integran en el tejido urbano y se transforma todo el núcleo con una idiosincrasia rural, por un lado, porque está rodeado de campos y masías, de casas de campesinos, con unas zonas de secano y de viñas y una zona de regadío, y junto con una gran tradición obrera, en una época en que, claro, no había vehículos, todo iba a caballo, y en la misma ya ciudad de Sant Andreu habían pues los burgueses, las masías, o sea, los campesinos y los obreros, con todos los movimientos que estos conllevaban. Llegaron a haber casinos, ateneos, agrupaciones culturales, sindicatos y demás. Y bueno, es una historia que me interesa por lo personal, por lo profesional, pero ocurría una cosa. El relato de la construcción de la metrópolis de Barcelona, está escrito en su esencia en los años 80 del siglo XX. Cuando este relato se construye, se crea un error conceptual. Y es que la idea que se tiene desde Barcelona es que Sant Andreu era un pueblecito muy pequeñito, en que no había industria, era un pueblo de 4 campesinos que es absorbido por una ciudad que va expandiéndose. Se olvidan de que Sant Andreu llegó a ser una ciudad que fue un municipio hasta el siglo XX casi, un municipio con sus propios desarrollos urbanísticos y que tuvo, digamos, una identidad propia de una ciudad. Entonces, parte de la tesis doctoral y de la investigación está muy motivada para ampliar y revisar la narrativa urbanística creada en Barcelona. Entonces, gracias a las circunstancias que facilitaban esta investigación, es decir, existía mucha documentación y muchos espacios de explorar, pero a su vez mucha documentación, pensé que era posible trabajarlo. Y esta documentación no la había desarrollado la ciudad de Barcelona. Es decir, no se había desarrollado desde el seno de la universidad, desde la ciudad, desde los espacios políticos y universitarios, sino que se había desarrollado desde la investigación misma de gente de Sant Andreu que como profesionales, como vecinos, se habían dedicado a construir trabajos de investigación, publicaciones, con una gran e intensa actividad, pero muy intensa. Luego, para hacer amena esta lectura, para resaltar la idea de que entre el pueblo y la metrópolis hubo una ciudad, construyo todo el libro en 4 capítulos. Primero le llamo pueblo, luego le llamo ciudad, luego le llamo metrópolis 1 y luego metrópolis 2. ¿Qué diferencia hay entre la metrópolis 1 y la metrópolis 2? Pues la metrópolis 1 es cuando la ciudad llega a ser una fusión urbana, pero sin un plan urbanístico adecuado. Algo parecido a lo que está ocurriéndole actualmente en Ciudad Juárez y en muchas ciudades de América Latina y sobre todo de México, pero claramente en Ciudad Juárez. Metrópolis 2 es como esta ciudad caótica que ha llegado a los años 80 muy mal tejida, especialmente en este entorno
de Sant Andreu, es decir, Barcelona tenía una zona que se desarrolló correctamente y otras zonas que se desarrollaron caóticamente. Las correctas son los tejidos burgueses y las cambias más caóticas, formales, más dispersas, con más vacíos, con más problemas, era la zona industrial. Sant Andreu adoptó el rol de la industria. Y pues, como en este instante Barcelona toma conciencia de que debe de reformarse y se inicia un proceso de regeneración urbana y de modernización de la metrópolis hacia lo que entendemos ahora que es la ciudad de Barcelona, una ciudad bien urbanizada, que hay dinero para invertir en ella y de dejarla mejor de lo que estaba. Luego, en cada apartado, pueblo, ciudad, metrópolis 1, metrópolis 2, trabajo la visión urbanística y le doy otra visión, una visión política, económica y sociocultural. ¿Por qué lo divido? Porque hay un lenguaje urbanístico que me gusta conservar y que deseo, digamos, defender, pero también quiero en este trabajo, en este ejercicio, introducir cómo de estas, aparte de una visión urbanística, existe una visión política, económica y sociocultural que ayuda a comprender los procesos urbanísticos. Sobre la cuestión del pueblo, narro lo que sería un proceso común a todas las ciudades y territorios de la órbita de Europa Occidental, de la Edad Media hasta el siglo XIX. ¿Cuál es? Pues la construcción de un desarrollo de urbanización del territorio, ruralización, con una generación de derechos de propiedad y de desarrollo de explotación agraria, que crea un excedente y construye los gremios, los núcleos urbanos, los grandes comercios y que dinamiza al final lo que sería un comercio transnacional. Esta historia tiene una narrativa desde Barcelona. Y la narrativa desde Barcelona es, como comprenderéis, la misma que existe en otras ciudades de Europa. La narrativa de los condes, de los reyes, de los tratados, de las guerras. Pero la visión urbanística de un pueblo no trata de condes, no trata de guerras. Las guerras pasan, asolan, queman edificios y se reconstruye. Pero tampoco hay una historia de nobles. Es la historia de un desarrollo, sobre todo, sociocultural, en el que se implementan los sindicatos de campesinos, las iglesias, los hospitales y los derechos y lo que sería el comercio de la propiedad y el comercio también a otra escala. Para ello explico lo siguiente, para que veamos lo que es el entorno al inicio del siglo XIX. Barcelona está a la parte inferior izquierda, Sant Andreu está a la parte superior derecha. Desde Sant Andreu se tejen dos canales, un acueducto y un riego, que proveen de agua potable a la ciudad de Barcelona desde el río Besós, que está aquí. Es, por lo tanto, una zona estratégica de la ciudad, en la cual, alrededor de toda esta estructura hidráulica, se crean molinos, se construyen industrias harineras y más del riego, el mar estaría en lo que sería aquí abajo, la montaña estaría arriba, se crea una zona de huerta muy potente y arriba una zona de viñas y de frutales. Aquí en este mapa no existen las masías, pero se han llegado a documentar más de 100, es decir, familias con una tradición, algunas de ellas de 20 generaciones documentadas, que han explotado estas tierras y que han crecido junto con la historia de las murallas, de las revueltas civiles, de los desafíos al rey, que todo te cuenta la historia, digamos, más política de la ciudad de Barcelona. Este es un plano hecho por el ejército antes de que se inicie el plan de Ildefons Cerdà, del ensanche. El ensanche de Cerdà, para que nos entendamos, se coloca aquí. Supongo que veis el cursor. Es decir, básicamente el plan de Cerdà ocupa un espacio que entre Sant Andreu y Barcelona.
Esta zona de aquí es Gracia. Pensaréis, ¿por qué crece la ciudad así? ¿Por qué está en el siglo XIX cerrada en las murallas Barcelona? Pues por un castigo de guerra. Desde 1714 hasta la segunda mitad, por no decir a finales del siglo XIX, Barcelona está cerrada dentro de sus murallas medievales por un castigo de guerra. Y cada noche cierran las puertas de la ciudad. Aquí hay una ciudadela militar que con sus cañones vigila la ciudad. Es decir, Barcelona no puede ni crecer ni construir industria en el siglo XIX hasta que no se derriban las murallas. De hecho, las únicas industrias existentes dentro de la ciudad condal. Y como veis, bueno, pues dices, este plano podría ser perfectamente casi un plano de hace 5 siglos, cuando en verdad tiene 150 años, 170 años. Como veis aquí, pues está clarísimo que todo el núcleo de Sant Andreu está alrededor de un tejido rural y aquí ya se ven todas las masías. Hay otro pueblo pequeño aquí, que es muy importante también, que es San Juan. San Juan y San Andrés. Y aquí en medio habría también un núcleo que ha quedado cortado por este pliegue del plan militar, que se llama Santa Eulàlia. Santa Eulàlia es la patrona de Barcelona. Y aquí había un núcleo que se fue creciendo también alrededor de los siglos XVIII y XIX, que se llama San Martín. Y aquí otro núcleo de pescadores. Bueno, las masías que había, las casas rurales, que algunas de ellas se convirtieron en casas señoriales, pues dan fe un poco de este pasado. Y luego, en el siglo XIX, tiene lugar un fenómeno, el fenómeno de la constitución del pueblo de la ciudad, y en este espacio se crea una sociedad andresense. Esta sociedad andresense tiene cuidado de su historia. Administra su ciudad, su territorio, con técnicas modernas propias del siglo XIX, y uno de sus resultados es hacer un estudio histórico. Y aquí se identifican masías de los siglos XII al siglo XVIII. Cuando hablamos de ciudad, la ciudad en sí, pues ya es más fácil entrar en ella. ¿Por qué? Porque todos tenemos una idea más o menos acertada o orientada de lo que representó el ensanche de Fonsagrada. Pero lo que no se sabe, lo que la ciudad de Barcelona no ha recogido en sus libros, son todos los planes de desarrollo urbanístico que se construyeron desde Sant Andreu. Sant Andreu fue pionera en la planificación de extensiones urbanas durante el desarrollo del plan de Cerdà. Es decir, el plan Cerdà, para que nos entendamos, va todo ese territorio que antes hemos visto, pero no tiene competencias porque son municipios separados. Es decir, invade el municipio de Sant Andreu, pero Sant Andreu no lo adopta y hace sus propios planes. Esta historia, desde el punto de vista de información, es importante para el urbanismo, pero no existe, no se ha trabajado. Al día de hoy, el único libro que habla de esto es este, que yo sé. Luego, en esta línea se construye la ciudad. Y se construye la ciudad, como decía anteriormente, una ciudad con su propia estructura social, con sus zonas de obreros, sus zonas de campesinos y sus zonas más burguesas, más o menos. Yo, por ejemplo, vengo de un abuelo que tenía un negocio de caballos y que eran más o menos humildes. Tengo otro abuelo que era carpintero, y de esas dos ramas hay una que eran banqueros y otra que eran también panaderos. Es decir, hay un banquero, un carpintero, un panadero y un transportista en lo que serían mis 4 ramas principales. Todas ellas dentro de Sant Andreu. Aquí vemos en este plano cómo Sant Andreu construye sus ensanches. Este es una traza que actualmente es una vía muy importante de la ciudad, que aquí ha empezado a crecer
Esta es otra traza que en este plano no está contemplada y aquí hay lo que sería la ordenación de una plaza. Es decir, hay docenas de proyectos urbanísticos de reparcelación, de reordenación, de expropiación, de trazado de calles que no fueron ejecutados por Barcelona, sino por Sant Andreu. En este instante también se produce una concentración de la ciudad. La ciudad se va transformando a una industria, a una zona industrial, a una zona obrera, y se va fraccionando la estructura de calles principal. Si nos fijamos bien, en este plano de 1861 hay como dos calles y una calle principal. En el 1900 ya han aparecido muchísimas más calles. Se ha fraccionado toda la zona de lo que ahora entenderíamos aquí de las cuadras. Y en 1920 ya tiene una forma mucho más urbana. Pero como veis, su entorno sigue estando sin urbanizar. Y aquí vemos imágenes de cómo era Sant Andreu. Esta calle es la calle mayor de Sant Andreu, la calle principal. Esto no es un pueblo, tiene sus propios tranvías. Aquí arriba tenemos su guardería, sus fábricas, ¿no? Esta historia Barcelona no la ha incorporado dentro de su relato. Y ahora veremos lo que hizo Cerdà. Cerdà hizo una ciudad para Barcelona, no hizo una ciudad para Sant Andreu, como podéis ver. De algún modo tuvo la necesidad de pegar de alguna manera este ensanche con Sant Andreu, pero ya veis que no lo hizo demasiado bien. No preveyó este desarrollo del Ildefons Cerdà que creciera por su propia cuenta Sant Andreu, ni que creciera por su propia cuenta este barrio que es Gràcia, ni este pueblo que es Sarrià, ni este pueblo pequeñito que es un núcleo que crece alrededor de una carretera que se llama Sants. Luego, Barcelona, después de Cerdà, cuando se pelea para intentar construir una estructura, una morfología de calles que la ordene. Es decir, aquí ya vemos el primer proyecto urbanístico de la ciudad, muy mal hecho, pero es un intento fallido, que no llegó a ninguna parte esto, en el que el plan de Cerdà, que agarraría, digamos, toda esta pequeña zona de aquí, ya se ha multiplicado por 4. Pero, ¿qué hace este plan? Pues construye calles, ¿no? Pim, pam, con un regla, ni siquiera se adapta a la topografía. Aquí se echa mucho de menos poder disponer de un AutoCAD, etcétera, ¿no? De un trabajo, digamos, bien hecho. Y aquí no se dedicaron para hacerlo bien. Luego se encargó un proyecto a un famoso urbanista francés llamado Léon Jassely y aún lo complicó muchísimo más. Fijaros hasta qué punto llegó a trazar calles. Cosas que estas calles, la mayor parte de ellas, ya requerían, en muchos sentidos, expropiar, grandes costes, derribos que lo hicieron imposible. Aunque algunas cosas de este proyecto llegaron a dejar su huella en la traza de la ciudad. Luego, ya entrado el siglo XX, ¿qué había ocurrido? Había ocurrido que alrededor de Sant Andreu habían aparecido cosas. Eso nos recuerda a los fraccionamientos cerrados, las colonias que encontramos en Ciudad Juárez. Todas estas estructuras urbanas están desconectadas entre sí. Y en estas zonas vino a vivir gente del campo, primero del resto de Cataluña, luego de Aragón y de Murcia, y luego del resto de España. Se estaba construyendo la ciudad a sí misma, sin un plan, porque no había plan que estuviese a la altura de este desarrollo. Como veis aquí, en la parte inferior izquierda, sí que vemos el ensanche. Aquí está la Sagrada Familia, aquí el Hospital de Sant Pau. Esta es la avenida Gaudí. Si algunos de vosotros habéis ido a Barcelona, seguro que os habéis paseado por esta avenida. Aquí sí que hay un plan, pero más allá, no. Y luego el trabajo fue reconstruir todo esto. Aquí estoy numerando espacios que en el trabajo de la tesis doctoral investigo porque cada uno siguió sus propios procesos. Y como setas aparecieron
desarrollos urbanos y como setas acabaron todas ellas apretadas entre sí y creando pues una textura física y social muy heterogénea. Y entramos en la metrópolis. Poco después de esto, efectivamente se toma conciencia de que la mancha urbana es una y que ella no es dispersa. Y entonces la visión política y económica se distancia de la visión sociocultural porque entramos en una dictadura del general Franco y la visión urbanística sigue siendo una lectura que debe repensarse. ¿Por qué separa lo sociocultural de lo político y lo económico? Pues porque en esos años que yo asimilo a la década de los 40, 50, 60 y 70, en los que gobierna una dictadura en España, se toma el control político de la ciudad al estilo de lo que hace en México también en estas épocas y que se mantiene, yo a mi modo de ver, incluso hasta el siglo XXI. Es decir, se crean direcciones generales de índole estatal y funciones de representantes del Estado que están dirigiendo la ciudad. Y se echa a la ciudadanía de esta gestión. Esto es lo que ocurre en España. Y se produce lo que yo llamo un proceso de desmemorización colectiva. La gente se olvida de qué fue Santandreu, porque Santandreu no ha llegado a construir la historia de la ciudad. Construyó la historia de su pasado agrícola y medieval, pero no construyó la historia de la ciudad que se construyó. Había muchas historias, había muchos documentos, había muchas evidencias, había muchas experiencias, había mucho trabajo que se podía haber hecho, pero no se había desarrollado lo que sería un estudio adecuado. ¿Y qué se encuentra en esta época en la ciudad de Santandreu? Pues un caos urbanístico, donde hay fábricas, barracas, lo que aquí llamamos barracas, que sería construcción informal, autopistas que cruzan Santandreu, grandes edificios de pisos muy pequeños para gente de otras partes de España que viene aquí y no sabe dónde viene. Las masías son destrozadas, son vendidos sus terrenos y se entra en un caos urbano y de desmemorización. Asimismo, a nivel de planos, podemos comprobar cómo Barcelona ha ido creciendo alrededor de una mancha, que es una parte noble, que es la zona del Ensanche, Sant Gervasi y Sarrià. Bueno, son una serie de barrios que todos ellos son una zona alta, y en esta zona dispersa está la industria. O sea, tenemos la zona burguesa y la zona industrial, que una es compacta y la otra es dispersa. Eso nos ayuda a entender también lo que ocurre en Juárez. Juárez también tiene de todo, pero sobre todo, a mi modo de ver, es una ciudad muy dispersa, porque es industrial. Y en poco tiempo, esto es un plano de los años 50, nos encontramos que Barcelona ya es una mancha urbana, aunque aquí, si nos fijamos bien en Santandreu, veamos que realmente no está muy tejido todavía. Lo que hace ya es renunciar directamente a abrir calles, renuncia a hacer ensanches, y lo que hace es zonificar. Aquí hay una zona de residencial de baja densidad, aquí hay una zona histórica consolidada, aquí hay la zona del ensanche. Construye la idea de zonificación y para cada zona construye sus propios reglamentos de algún modo. Es decir, empieza a reconocer lo que hay, lo que existe, y empieza a renunciar a hacer ideas de ciudad como se hacía en el siglo XIX y a principios del siglo XX. Pero a su vez, esto es un esquema de la región metropolitana. Barcelona es esto de aquí, Santandreu es esto. Lo que está construyendo es la idea de una policentralidad donde se construye una estructura de carreteras y un tejido industrial y residencial, que es la idea política de la época. Hasta que llegamos a los años 70 y Barcelona pues tiene medios
para, cuando cae la dictadura y empieza la democracia, tiene medios para desarrollar un levantamiento de toda la región y de tomar conciencia de lo que ha ido ocurriendo, porque esto que ocurre en Sant Andreu respecto a Barcelona también ocurre de un modo todavía mucho más disperso a todo lo que ahora se le llama el área metropolitana o la región metropolitana. Va cambiando de significado a lo largo de la historia. Entrando en la metrópolis, 2 es la última parte del libro. Lo que presento aquí es la idea de la toma de control, primero político, después ciudadano, de la ciudad con un Estado abierto, capitalizado, es decir, el Estado de Franco no tiene dinero para invertir, igual más o menos. Quizás incluso tenía algo más, pero como le ocurre ahora a Ciudad Juárez, pero el municipio de que se construye en los años 80 con un proyecto con la Unión Europea, por las razones que sean, esto es un tema también muy interesante, el Estado español construye un Estado, una estructura de poderes públicos con mucho poder, con mucho dinero, y esto es el gran cambio que permite a toda España, y en Barcelona es uno de los lugares donde se empieza con más ahínco en ese sentido, la reconstrucción urbana hacia lo que sería una idea de una sociedad del bienestar que aspira a ponerse al nivel de Europa. Y en ese sentido este proceso se consigue en gran medida. La distancia entre lo que sería Francia como paradigma del estado de bienestar y España a principios de los 70 es abismal, y a principios de los 90 ya está muy parecida. O sea, España se pone al día por una cuestión geopolítica. Luego, ¿qué ocurre en este proceso? Y aquí lo resalto mucho en este libro, que cuando Barcelona puede por primera vez desde su espacio técnico y profesional, desde la órbita municipal y política, gestionar la ciudad con recursos técnicos y sobre todo financieros, construye una idea de la ciudad que se olvida de lo que sería toda la zona más marginal. Primero recupera el valor y pone en valor su centro histórico y su centro más valorado, que es el Ensanche. Y necesita varias décadas para que vaya tomando conciencia del valor patrimonial de los otros lugares. De este modo sucede algo bastante peculiar. Y es que Barcelona empieza a proteger urbanísticamente espacios de la ciudad, se olvida de Sant Andreu y es la misma gente de Sant Andreu que se organiza en la forma de entidades sociales y culturales quien inicia la campaña por su cuenta de reclamación, de proteger, de recuperar, de poner valor patrimonial a su pueblo. Y en ese proceso construye grandes trabajos, para que nos entendamos. Este libro no está financiado con dinero público, pero la iniciativa de este libro no es del Ayuntamiento de Barcelona, es de la Asociación de Vecinos, de una asociación de vecinos de Sant Andreu, que es la que construye desde los años 80 hasta el actual toda la investigación sobre su propio territorio. Es decir, se ha organizado a sí misma al margen de la universidad y al margen del apoyo político. Al final, la universidad y los poderes políticos municipales han establecido una relación amigable con todas estas asociaciones y el enriquecimiento ha sido muy favorable. Pero se han necesitado décadas para que esta posición de lucha, de reclamar, de que ya veremos, y bueno, de acuerdo, qué quieres y demás, pues se convierte en vamos a hacer algo juntos. Para que esto ha requerido llegar hasta el siglo XXI para que se diese. Y en este proceso de desmemorización, aquí marco lo que sería sobre un ortofotoplano de la ciudad de Barcelona, lo que era realmente el municipio de Sant Andreu hasta el siglo XX, hasta casi el siglo XX. Era un territorio de ese tamaño. Luego, en tiempos de Franco, de la República, pues fue cambiando de tamaño y cuando llega la democracia, en lugar de recuperar el ámbito municipal de Sant Andreu, que es este,
divide el ámbito de Sant Andreu en dos. Es solamente la mitad del distrito de lo que sería el municipio que era originalmente Sant Andreu. Y ahora Sant Andreu es un distrito y se ha construido otro distrito para la parte, digámosle, oeste de Sant Andreu por razones políticas. Y quien dividió este proceso fue uno de sus protagonistas, Jordi Borja. Jordi Borja estaba al servicio del Partido Socialista, fue quien organizó toda la estructura organizativa de la ciudad, se sentó con todos los vecinos y los vecinos le pidieron pues, tener una asociación propia, porque los vecinos de esta zona oeste que se rompió de Sant Andreu también se organizaron por sí mismos, pero eran en su mayoría, que no en la totalidad, en su mayoría gente del resto de España. Y pudiendo ser un momento de encuentro, lo que se creó se consolidó una fractura entre un entorno tradicional y un entorno nuevo, metropolitano. Con el tiempo, ambos distritos han establecido unas muy buenas relaciones. Pero, desgraciadamente, en los años 80 esto no se tuvo en cuenta. Se tomaron decisiones drásticas también. Asimismo, hubo como un pequeño caos a la hora de organizar la ciudad, como se ve en esta propuesta. Y está de aquí en el sentido de que no estaba claro cómo organizar por zonas la ciudad, porque se había fusionado un pasado con un presente que no tenían nada que ver. Luego este plano pues, es expresivo de que en la estrategia territorial de la región metropolitana, Sant Andreu es esto, en Barcelona ahora se entiende todo esto, Barcelona no se entiende como centralidad. Esto sería un asterisco que marca la centralidad y en cambio se marcan otras centralidades, pero no porque sean centralidades, sino porque son municipios. Es decir, los municipios se han convertido en centros de poder. En la región metropolitana, el área metropolitana son 36 municipios, algo parecido a lo que le ocurre a Sevilla. También tiene un área metropolitana de 1,5 millones, pero son también unos 30 o 40 municipios. Y el municipio de Sevilla es la mitad. Pues lo mismo ocurre con Barcelona. El municipio de Barcelona es la mitad de lo que sería el área metropolitana. Pues cada municipio ha ido construyendo sus centros, ha ido cuidándose de su historia. Y Barcelona ha seguido un poco la misma tónica, pero no ha sido capaz de dar un reconocimiento adecuado a todos los municipios que absorbió en el siglo XX, casi en el siglo XX, uno de ellos Sant Andreu, que fue seguramente el más importante. A partir de ahí, pues me dedico a estudiar por zonas hasta 6 barrios representativos de la diversidad de todo este territorio. En muchos de ellos identifico todos los planes de transformación que se están ejecutando en la ciudad gracias a la tecnología GIS y otras tecnologías vectorizadas de las que podemos disponer. Y expongo en mi trabajo hasta donde puedo llegar lo que sería la idea de un trabajo de reconstrucción muy acurado, muy acotado. Luego también explico cómo la ciudad pues, tiene una diversidad de rentas. Las zonas más azules fuertes son zonas ricas, las zonas más amarillas y claritas son más pobres. Que en la zona de Sant Andreu se centra por su tradición obrera, la zona pobre. En la zona más consolidada, más burguesa, la zona más rica. Y que entre la crisis de 2007 y el 2014, pues se ve cómo se tiende a acumular la riqueza en un lugar y a acumular la pobreza en otro. O sea, se crea un ensanchamiento de las desigualdades desde hace pues 14, 13 años. Luego, actualmente todavía hay muchos problemas urbanísticos creados por la primera fase de la metrópolis, que son trabajados por los vecinos. Los vecinos desde los años 70 hasta los años 2010 hacen una campaña de décadas para reclamar de los edificios históricos.
Al final se consigue, aquí vemos un póster, aquí vemos el plan aprobado por el ayuntamiento, aquí vemos un trabajo realizado por un vecino arquitecto que luego trabajó en la UNESCO, que también hizo un proyecto de catalogación de todas las casas que tenían valor histórico, muchas de ellas desaparecieron. Luego vemos también cómo los vecinos se organizan, hacen carteles, hacen lo que se llaman aucas, que serían como pequeños cuentos en el que explican y denuncian la especulación, denuncian la falta de compromiso del municipio, etcétera, etcétera. Lucha deportiva, digámosle, no se llega a las manos, pero en que cada cual se pone defendiendo sus propios intereses y gracias a la cual se ha llegado a establecer pues, una dinámica del gobierno de la ciudad en la que realmente hasta cierto punto los vecinos sí que controlan lo que está ocurriendo. Pero para esto, para que se les autorice este control, se han requerido que se normalicen ciertas situaciones. En cada zona de la ciudad se ha llegado a una relación especial. Con Sant Andreu, creo, hoy en día, estas relaciones muy buenas. Aparte de eso, pues me centré en investigar ya finalmente, para terminar el libro, las zonas de Sant Andreu que en su momento fueron industrias, cómo se han ido desarrollando en zonas industriales nuevos usos, transformaciones de suelo y demás, que dan fe de que es posible transformar una ciudad industrial caótica y mejorarla ostensiblemente sin llegar a la perfección. En un proyecto que me parece que también se podría aplicar si nos lo propusiésemos en Ciudad Juárez. De hecho, una de las cosas que me gustó de la ciudad es ver el fenómeno de Sant Andreu, de esta dispersión industrial, ampliado al cuadrado o al cubo en Ciudad Juárez, y poder plantearme la idea de hacer un reto profesional que sería en la universidad también estudiarlo, comprenderlo y también incluso pues, poder intervenir como a través de la docencia, a través de la investigación en este proceso. Y luego al final muestro cómo se han construido muchos proyectos urbanísticos que han fracasado en Sant Andreu, a diferencia de otros proyectos que se han hecho en la ciudad que por estar en lugares de más centralidad, de más plusvalía, sí que han funcionado. Y ya termino con esto. Bien, esta era la presentación, quizás me he extendido un poco y bueno, pues esta es la idea que quería mostraros. No sé si os he despertado la atención, pero bueno, en todo caso, si queréis que hablemos, podemos comentar lo que queráis. Ha sido un placer poderoslo explicar y compartirlo. Muchas gracias, doctor. ¿Alguno de los asistentes que están aquí presentes tienen alguna duda, alguna pregunta que quieran? La maestra Lupita Gaitán, directora de IADA, adelante. Bueno, buenos días a todos los asistentes. Buenos días, Andreu, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Muy bien, buenos días. Buenos días. Buenas tardes para ti. Quiero, pues, felicitarte por esta presentación y agradecerte que nos estés haciendo un comparativo, al fin de cuentas, de lo que podemos hacer en nuestra ciudad o en nuestra comunidad. Yo creo que para nuestros estudiantes, para nuestros maestros, es muy importante el que podamos visualizar cómo mejorar nuestra ciudad. Y si tenemos ya algún referente que pueda ayudarnos a esto, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, toda esta participación de nuestros investigadores de IADA en otros ámbitos que pueda venir a enriquecer nuestra comunidad siempre va a ser muy bienvenida. Quiero agradecerte por esto, felicitarte y pues animar a nuestros estudiantes, a nuestros maestros. Ahorita no podemos, pero en cuanto podamos, siempre hay que tratar de ir haciendo un fondo para viajar y para conocer estas ciudades que luego los profesores nos muestran, que las podemos ver en una presentación, pero que es importante que, sobre todo en el ámbito de la arquitectura, del urbanismo, que la gente salga, ¿no? Esa es mi invitación, que la gente salga a conocer otras rutas. Sabemos que, bueno, no siempre es posible, pero tratar de priorizar
estas circunstancias que pueden mejorar nuestra formación y ir haciendo un guardadito por ahí, ¿no? Muchas felicidades, muchas gracias por participar en estas charlas con los autores y pues adelante a los compañeros, alumnos o maestros que quieran hacer alguna participación. Gracias a ti, Lupita. Muchas veces lo he pensado, estaría bien hacer una ruta para alumnos de Juárez y poderles mostrar cómo en zonas de la ciudad donde había una industria, donde había problemas, pues se han transformado y en qué se ha convertido y cómo ha costado, cuál ha sido el proceso de transformación. Eso puede ser un estímulo también muy bonito para los alumnos de esta ciudad, que también necesitan ver una esperanza también en su trabajo y en su futuro, ¿no? Así es, Andreu. Vamos a organizarla una vez que ya termine esta pandemia y que podamos viajar y podamos movernos más y organizamos una ruta ya. Perfecto. Gracias. Gracias a la maestra Lupita por su participación. ¿Algún otro de nuestros asistentes tiene alguna pregunta para el doctor? ¿Algo que quieran comentar? ¿Alguna inquietud? Andan muy callados, doctor. Es que, claro, es un tema complejo. Sí, pero muy interesante. Como todo, cuando conoces la historia en verdad es lo que te ayuda a comprenderlo todo, ¿eh? Sí, ahí tenemos la participación del doctor René Saucedo. Adelante, doctor. Hola a todos, hola Andreu, saludos allá hasta Barcelona. Primero que nada, pues felicitarte por tu exposición de este trabajo que nos acabas de mostrar, pero sobre todo, pues esa satisfacción que has de tener de poder conocer la historia de tu lugar, ¿no? De tu barrio, de tu ciudad, donde estabas, donde creciste y cómo conocer esa historia a lo largo del tiempo y cómo ha ido evolucionando. Y creo que ese proceso pues lo han tenido pues la mayoría de las ciudades a lo largo del mundo. Y bueno, yo también lo veo de cómo, por ejemplo, al inicio que tú mencionas de cómo era el San Andreu, que tenía todos estos servicios, las cuestiones de infraestructura, equipamiento, pues a pesar de ser un espacio un pueblo, ¿verdad? Como bien lo mencionas en la primera parte, pues contaba con todos los servicios, tenía la infraestructura necesaria para ser en cierta medida autosuficiente, ¿no? Y ciertas cosas, pues bueno, esta relación que tenía con Barcelona, la ciudad, bueno, antigua, ¿no? Amurallada, pues le permitía ser un tanto autosuficiente y bueno, cómo se iba haciendo esta vocación desde un inicio. Y yo lo veo, por ejemplo, en el caso de México, también estos pueblos al inicio bueno, estamos viendo después de la revolución, después del periodo postnacionalista, también contaban con este servicio. Yo lo veo en el lugar donde nací, en Jiménez, donde pues estaban las fábricas refresqueras, había hidrantes en en toda la mancha urbana, y ahí están los vestigios. La arquitectura era una arquitectura de tierra. Sin embargo, pues había edificaciones dignas que han ido destruyéndose a lo largo del tiempo. Y bueno, pues también había servicios de bomberos, había ciertas fábricas que también, una parte de la cuestión refresquera, había fábricas de hacer pastas, cuentan ahí, de harinas, ¿sí? Entonces, de toda la cosecha que se sembraba, pues ahí podrían también procesar ciertos productos, ¿no? Y cómo llega este tiempo después de la época revolución en los 60, 70, que empieza el crecimiento desmedido, ¿sí? En México, el desarrollo, ¿sí? Económico que tiene México. Y bueno, empezamos en los 80s, 90s con las crisis y este proceso neoliberal y de globalización
estos pueblos, sí, que anteriormente tenían estos servicios y que podían ser autosuficientes, empiezan a decaer, ¿no? En este caso, bueno, empiezan a decaer, empiezan a desaparecer las fábricas, empiezan las grandes transnacionales, las refresqueras, a nivel estas fábricas nacionales de pasta y bueno, pues toda la historia que ya conocemos, ¿no? Y bueno, creo que es importante este trabajo que muestras para dar a conocer la historia y de cómo fue ese proceso de urbanización, ¿no? Del poblado de San Andreu, ¿no? Y que bueno, como bien dice la maestra Lupita, pues también es importante que pues nosotros aquí en la universidad empecemos a dar a conocer lo que es de nuestra ciudad o de los poblados del Estado de México que pudieran contribuir a construir la memoria de esos pueblos y que quede asentado, ¿no? Y que no se pierda a lo largo del tiempo, y porque bueno, pues hay que reconocer que aquel pueblo que niega su pasado, pues, y que borra su historia, pues está condenado a desaparecer, ¿no? En la posteridad. Cuánta razón tienes, René. Evidentemente, todo es memoria. Sin la resistencia de la memoria de la gente de Sant Andreu, ahora se habrían perdido muchísimas cosas. Y hay mucho espacio, estoy de acuerdo, en Ciudad Juárez que se está olvidando, desgraciadamente, y pese a que hay trabajos también que intentan compensarlo, pues por supuesto todo nace a partir de la recuperación del patrimonio. Es decir, basta ya de destruir, vamos a construir. Y si es necesario, vamos a reconstruir. Para promover esta idea, el fomento de la sociedad de organizarse para que tenga recursos para investigar, para publicar, para desarrollar trabajos de patrimonio, pues es un camino muy, muy seguro que puede tener su éxito. Estoy totalmente convencido. Aquí, por ejemplo, hay que destacar el trabajo que han hecho Alejandro González Milea en estos libros y investigaciones que hace. Es especialista en la cuestión de toda la cuestión norte de México, que él también está, bueno, haciendo esos registros, o la maestra Yucoquita, o Francisco Ochoa, ¿no? Ciertos investigadores que a lo mejor habría que conjuntar esfuerzos y dar a conocer, ¿no? Pues este patrimonio, ¿no? Esta memoria de nuestras ciudades, ¿no? Del norte de México, que desafortunadamente en el centro se desdeña porque pues, para el centro de México la historia es nada más de Zacatecas hacia abajo, ¿no? O sea, y el norte pues es la parte bárbara, ¿no? Las ciudades bárbaras, ¿no? Los pueblos bárbaros, Aridoamérica, y que muchas veces no se ve la importancia, ¿no? que ha tenido a lo largo de la historia, ¿no? Esos frentes que, donde estamos ubicados y que, bueno, pues a pesar del tiempo, bueno, seguimos, ¿no? Y bueno, pues también tristemente ahorita recordar el último edificio que ha sido, ahora sí que las lluvias han borrado, pues, la memoria y que, bueno, intentan borrar, y sobre todo la indiferencia y el descuido de las personas, ¿no? La escuela Hermanos Escobar, ¿no? Que ya tiene algunos meses derruida y que pues es un lugar de referencia en la educación agrícola en México, ¿no? De las más importantes, además de la Chapingo en el norte, ¿no? Y la de ahí en Torreón, ¿no? O sea, era una de las grandes escuelas de agricultura y que, bueno, a lo largo de la historia pues se fue abandonando y pues ahorita están ya en ruinas, ¿no? Ya la lluvia, ahora sí que la acabó, ¿no? Acabó por esa indiferencia de las personas, ¿no? De la gente que está en el poder, que puede hacer cosas, y que borramos esto, ¿no? Que pensamos que el desarrollo viene siendo con las nuevas tecnologías, con la nueva arquitectura, ¿no? Y descuidamos este tipo de edificaciones, ¿no? Exacto. Hay un comentario de Lisette Cardona Martínez que nos lo has escrito por el chat. Nos dice que no tiene cámara ni audio
y que le gustaría comentar algo que le ha dado la atención sobre el cuidar la historia. Nos dice que me parece que en nuestra ciudad no pasa eso. Creo que es todo lo contrario, hasta parece que nos esforzamos en quitar cada una de las cosas que van marcando nuestra historia. Esta es la idea que se puede tener un poco de la realidad. Yo, si os habéis fijado, cuando os explicaba el libro, este tema lo he tratado con mucho cuidado. Porque es un tema pues, que busca, si uno no tiene cuidado, al final apunta a culpables. Y a veces a lo mejor para un libro no es lo adecuado. Y lo que es importante ver es, por ejemplo, qué ocurre en esta parte de Barcelona, en qué momento y cómo es que se desmemoriza la ciudad de sí misma, cuando se olvida de lo que fue. Un proceso de olvido, y está relacionado con un proceso de crecimiento espontáneo y bárbaro, como estoy diciendo lo que comentaba antes el doctor Salcedo. Y luego hay un proceso de recuperación que al principio se idealiza y al final acaba, digamos, haciendo su propio curso. Es lo que ha ocurrido en Barcelona. Seguramente esto ocurriría también aquí en Juárez. Juárez está peleando para recuperar su historia, para hacer una estrategia de patrimonio y para entender lo que le está ocurriendo. A lo mejor necesita tiempo, ¿no? Pero para que esto se mejore es necesario que haya un municipio con más recursos, ya no con más ganas ni más voluntad, porque la voluntad viene luego, sino con más recursos para comprenderse y para gestionarse. Y a partir de ahí todo es mucho más fácil. Y bueno, o sea, que un poco el proceso de desmemorización que ocurrió en Barcelona, pues le están ocurriendo en muchas partes del mundo. Y en ese proceso yo creo que se encuentra actualmente Ciudad Juárez. No sé si alguien más quiere comentar algo. ¿Alguien de nuestros asistentes que tenga alguna otra intervención, pregunta? Si ya no tenemos preguntas, pues yo creo que aquí terminamos, doctor. No sé si quiera comentar algo más o ya sería todo en cuanto a su participación. No, por mi parte, daros las gracias a todos por vuestra atención, por vuestros comentarios muy oportunos. Y para mí es un estímulo muy grande poderlo compartir. Es algo también un poco personal. Y bueno, espero seguir trabajando un poco cada vez mejor con Juárez y estoy en ello. Y para mí todo lo que sea apoyar, ayudar, cualquier cosa nueva, cualquier reflexión, pues está bienvenida. Y gracias también por la iniciativa de promover esta lectura de libros. Y si me lo permites, dentro de unos días, el día 21, el lunes, voy a hablar también de otra dinámica que tiene que ver con la catalanofobia. Estáis también todos inspirados para hablar del tema. Es un poco más político, pero también que nos habla de algo muy fundamental, que es los derechos sociales y el trato que les damos. Excelente. No, claro que sí, ahí estaremos también el día 21, doctor, acompañándolo. Invitamos a todos los asistentes también. El 21 a las 10 de la mañana, ¿verdad? Sí. El 21 a las 10, aquí estaremos nuevamente con el doctor. Agradecemos la participación de todos nuestros asistentes, también la intervención y participación aquí del doctor Andreu Marful, a quien le estaremos haciendo llegar su reconocimiento, doctor, vía electrónica, para que ahí lo tenga. Gracias. Pues gracias a todos, gracias doctor, gracias a los asistentes, a la maestra Lupita, a la doctora Vero, y pues de esta forma damos por terminada esta plática, doctor. Muy bien. ¿Sale? Tengan un buen día y nos vemos pronto. Claro que sí, que buen día para todos, hasta luego. Hasta luego, gracias. Bye. Hasta luego, gracias.